Continuamos con nuestro estudio panorámico de la Biblia. Vamos a entrar ahora a nuestro estudio número 3. Vamos a ver el libro de Levítico y hemos titulado este estudio Levítico, la instauración del sacerdocio en Israel. Vamos a ver en Levítico capítulo 8, versículos 1 al 3 y versículo 30. La palabra del Señor dice así: Habló Jehová a Moisés diciendo: Toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros, y el canastillo de los panes sin levadura. Y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón, y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y a sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. El libro de Levítico tiene que ver con los levitas, los sacerdotes del pueblo hebreo. De ahí el nombre del libro. Los levitas son los que pertenecen a la tribu de Leví. Leví era uno de los 12 hijos de Israel. Como sabemos, la nación de Israel se constituía de 12 tribus, cada una con el nombre de uno de los 12 hijos de Jacob. Cada una de estas tribus tenía su ejército, menos la tribu de Leví, ya que por instrucciones divinas esta tribu había sido apartada o consagrada para las cosas santas. De esta tribu Dios constituyó el sacerdocio arónico, llamada así por el nombre de Aarón, que también fue el primer sumo sacerdote. Aarón era el hermano de Moisés que se presentó junto con él a Faraón, porque Dios lo había señalado para que fuera la voz de Moisés. Aarón y sus hijos fueron los primeros sacerdotes del pueblo de Israel, ungidos por Moisés. Así nos lo dice el libro de Levítico en el capítulo 8. Los sacerdotes eran los responsables del tabernáculo. Ellos debían transportarlo, ellos debían armarlo, ellos debían desarmarlo en el desierto. Donde quiera que acampaban en el desierto, ellos debían colocarse en medio del campamento, siempre alrededor del tabernáculo, y las demás tribus debían colocarse alrededor de la tribu de Leví. Esto tenía el propósito de mostrar al pueblo que Dios estaba en medio de ellos. Y los levitas debían guardar o custodiar la santidad de aquel lugar, como nos dice el libro de Números, capítulo 1, versículo 53. Para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. Otras informaciones muy importantes también se encuentran en el capítulo 1 de Números, específicamente en los versículos 47 al 54. La tribu de Leví debía ser protegida por las demás tribus. Los que pertenecían a esa tribu estaban exentos de labores ordinarias. Ellos se debían mantener de los diezmos y las ofrendas que eran llevadas al tabernáculo. Estaban exceptuados también de la guerra. A ellos tocaba interceder a Dios por el pueblo en todo momento. Ese era su oficio. Los levitas debían oficiar los rituales de los sacrificios y holocaustos y las ofrendas. La palabra sacerdote significa puente, y de hecho decir levita era lo mismo que decir sacerdote. El sacerdote levítico era un intermediario entre Dios y los hijos de Israel. Esto era así en el sacerdocio arónico, pero cuando vino Cristo y ofreció su vida como sacrificio único,
tal y como nos lo explica el libro de Hebreos, capítulo 10, el sacerdocio arónico cesó y también cesó el oficio de los levitas, estableciéndose entonces el sacerdocio del creyente, donde cada uno tiene la oportunidad de presentarse delante de Dios sin necesidad de intercesor o sacerdote humano. Esto nos lo explica el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 2 versículos 9 y 10. Ahora Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, tal como lo enseña la Biblia en 1 Timoteo 2:5. Pero el pueblo judío, que no ha reconocido a Jesús como el Mesías, continúa con la idea de restablecer el sacerdocio arónico y restablecer también el oficio de los levitas. Para esto se dice que tienen todos los preparativos para la construcción del templo en Jerusalén, siguiendo las indicaciones de la Torá o Pentateuco de Moisés. No se sabe cuándo va a ocurrir esto, pero es claro que esto tendrá que ocurrir en algún momento como cumplimiento de las profecías bíblicas descritas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero todo esto lo va a hacer el pueblo de Israel en contra de la voluntad de Dios. Y esto va a poner a esta nación en peligro de ser engañada por el falso Mesías o anticristo que tiene que aparecer en el mundo antes de la segunda venida de Cristo. Lamentablemente el pueblo de Israel rechazó a su Mesías, como nos dice Juan en el capítulo 1 de su Evangelio, versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Vamos a ver ahora cómo Dios dispuso las cosas en el orden levítico y hasta cuándo. Vamos a ver nuestra primera parte, nuestro primer punto en esta plática, que se titula Dios establece a través de los levitas la forma de acercarse a Él. Ustedes saben que el hombre es pecador y Dios es santo. No es posible que el Dios santo tenga relación con el hombre pecador. Sin embargo, Dios quería y siempre ha querido tener comunión con el hombre que Él ha creado. Así que es Dios el que establece la manera como el hombre ha de tener comunión con Él. Con este fin, Dios establece el sacerdocio de los levitas en el pueblo de Israel para que estos sacerdotes se presentaran delante de Él en el tabernáculo y más tarde lo hicieran en el templo. Creo oportuno explicar que este trato especial de Dios con el pueblo de Israel no significa que los demás pueblos del mundo estuvieran exceptuados de su interés y de su gracia, de ninguna manera, sino que hay que entender que es a través de este pueblo, el pueblo hebreo, que Dios ha de tener algún trato con los demás pueblos del mundo. Este es un gran beneficio que toca al pueblo de Israel de parte de Dios, pero al mismo tiempo es una gran responsabilidad la de ser el portavoz de Dios en el mundo. Pero como nos dice el apóstol Pablo en Romanos, los judíos equivocaron esta elección de Dios y se sobreestimaron. Pero no solamente se sobreestimaron, sino que menospreciaron a los demás pueblos, pensando que ellos eran los únicos elegidos de Dios. Es cierto que ellos tenían la ventaja de haber recibido la revelación de Dios de forma especial, pero aún así dieron la espalda a Dios. Rechazaron a Jesucristo, el Mesías y Salvador de ellos y del mundo. Entonces los gentiles, que no tenían esta revelación especial, a quienes Pablo les predica el Evangelio, han creído en Cristo para vergüenza de los judíos. Bien, habiendo explicado esto, continuemos con los detalles que nos describe el libro de Levítico respecto del orden sacerdotal.
Estos hombres consagrados por Dios debían ser los responsables de ministrar delante de Dios en favor del pueblo de Israel. El pueblo debía venir a ellos para poder consultar a Dios. O sea que los levitas eran, hasta que vino Cristo, el puente entre Dios y los hombres. Ellos eran como una especie de sombra del verdadero. O sea, ellos eran una sombra del verdadero que es Cristo, según Hebreos capítulo 10, versículo 1. Eso significa que su sacerdocio iba a estar vigente hasta que Cristo llegara. Esta forma de acercarse a Dios, establecida por Dios mismo, incluyendo los actos constantes de sacrificios de animales como forma de expiar los pecados, también incluye las normas de vida que los judíos debían observar para una correcta relación con su prójimo y una adecuada aplicación de la justicia en todos los órdenes de la vida cotidiana. Además, en el libro de Levítico hay importantes disposiciones divinas respecto de la vida moral, como es el caso de las leyes que tienen que ver con las relaciones incestuosas e inmorales, que están detalladas en el capítulo 18 de Levítico, versículos 1 al 30. Esto quiere decir que el libro de Levítico es también un tratado de leyes y costumbres. Es un libro de ética para los ciudadanos del pueblo santo de Dios. Y todo esto le importa a Dios, pues está muy interesado Dios en la integridad de la vida de cada uno de sus hijos. Vamos a ver nuestro punto número 2. Dios da instrucciones a los levitas para el oficio de los sacrificios expiatorios. Era responsabilidad de los sacerdotes levitas realizar todos los sacrificios expiatorios, los holocaustos y las ofrendas que tenían el propósito de borrar las culpas de los pecados cometidos por un periodo de tiempo determinado, o sea, de forma temporal. O sea, los levitas eran los oficiantes del continuo sacrificio, así se llamaba, que Dios había ordenado como forma de resolver momentáneamente los pecados del pueblo. Esto es, hasta que Jesucristo viniera y se ofreciera Él mismo como cordero inmolado para pagar de una vez por todas por los pecados de todos los hombres. El trato de Dios con el pueblo judío obedece al plan divino de salvar a la humanidad por medio del Mesías Jesucristo, cuyo sacrificio único estaba prefigurado en el sacrificio ofrecido por los sacerdotes levitas. Todo lo que está prefigurado en el Antiguo Testamento apunta a Cristo. La revelación bíblica en este sentido, entonces, es progresiva hasta que llegara Cristo y sellara la revelación en el Nuevo Testamento, como nos lo explica el libro de Hebreos en el capítulo 1, versículos 1 al 3, donde nos dice que Jesucristo es la más alta y perfecta y culminante revelación de Dios. Es por ello que el Antiguo Testamento debe ser visto a la luz del Nuevo Testamento. Esto quiere decir que la última palabra la tiene el Señor Jesús, quien es la corona de la revelación de Dios. Toda la parte técnica del oficio sacerdotal en el orden de los sacrificios está detallada en los primeros 7 capítulos de Levítico. Los capítulos 8 al 10 se refieren a las particularidades concernientes a la orden sacerdotal de los hijos de Aarón, que constituían, por así decirlo, la clase eclesiástica de la nación hebrea. Los capítulos 11 al 16
se ocupan de la parte que tiene que ver con las leyes concernientes a los asuntos de la pureza, y los capítulos 17 al 27 se refieren a los requisitos para la comunión con Dios. Por ser esta una exposición tan limitada, no pretendemos dar detalles específicos acerca de los diferentes sacrificios que debían ofrecer los sacerdotes en el sistema levítico, sino que tiene que usted hacer una lectura completa y un estudio más cuidadoso del libro de Levítico para informarse adecuadamente de todo lo que allí se indica. Ninguno de estos ritos detallados aquí puede ser implementados en el día de hoy por ninguna iglesia que se denomine cristiana, pues el Señor Jesucristo claramente en el Nuevo Testamento da por cesado el sistema sacerdotal levítico. Hebreos capítulo 8 hasta el capítulo 10 lo explica de manera detallada. El sacerdocio levítico no debe ser imitado, ni mucho menos igualado, sino que el culto cristiano es muy diferente y superior de lo que era el culto en el Antiguo Testamento. Aun estando este culto cristiano evangélico exento de toda la parafernalia ritual que se debía observar en el orden levítico, el culto cristiano es superior por cuanto es el resultado de las cosas verdaderas ocurridas al verdadero, el Cordero de Dios, a quien exaltamos en nuestros servicios de adoración. Aquel culto levítico era una sombra del culto verdadero. Hebreos capítulo 10, versículo 1. La cena conmemorativa y el bautismo que celebramos los cristianos, que celebran las iglesias cristianas, son los únicos actos ordenados por el Señor Jesús. Son las únicas ordenanzas del Señor Jesús. La primera, como su nombre lo indica, tiene el objeto de recordar su muerte y también anunciar su segunda venida, puesto que se va a estar celebrando la cena conmemorativa o la cena del Señor hasta que Él venga. Y el bautismo, que es la segunda ordenanza, es un acto que representa el simbolismo de la nueva vida en Cristo. Representa la muerte del hombre viejo y la resurrección del hombre nuevo. Y también es un requisito para hacerse parte de la familia cristiana, o sea, para hacerse miembro de una iglesia local. Con respecto a la santidad exigida a los sacerdotes levíticos, no hay dudas de que la misma santidad que el Señor demandaba en la vida de aquellos sacerdotes es la misma que exige de los pastores, es la misma que exige de los obreros cristianos en el día de hoy. Y diríamos que en términos éticos estas demandas son aún mayores. Nosotros podemos ver esto en los requisitos exigidos en la Biblia para los obispos o pastores y para los diáconos, que está detallado en 1 Timoteo capítulo 3. Pero esta exigencia de una vida santa se extiende a todos y cada uno de los creyentes. Recuerde que ahora tenemos el sacerdocio del creyente. Jesús demanda lo siguiente para cada uno: sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5, 48. Finalmente, nuestro último punto: Dios mantuvo vigente el sacerdocio levítico hasta Cristo. El sacerdocio levítico, o sea, aquello que se denomina el continuo sacrificio, fue cesado el día que Cristo murió en la cruz, con la ocurrencia del velo rasgado en el templo de Jerusalén. Dios estaba mostrando que ahora todos tenían acceso directo al trono de su gracia, sin necesidad
de sacerdote humano. Esto se explica muy bien en Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22. El día que Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rasgó por la mitad. Y esto no fue un hecho fortuito, sino que fue la acción de Dios para mostrar de modo gráfico que se daba paso a una nueva dispensación. La razón para esto es que Jesucristo fue constituido sacerdote para siempre, el único mediador entre Dios y los hombres, por el sacrificio único hecho por Él en la cruz del Calvario. En Juan 1:29, cuando Juan fue a bautizar al Señor, proclamó: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que el ministerio actual de Cristo en el cielo es precisamente el de intercesor de los seres humanos ante el trono de Dios. Ninguna otra persona, ni de esta vida ni de la otra, puede interceder por los hombres en el cielo. Recuerde la historia contada por Jesús del rico y Lázaro. Allí se nos narra cómo el rico intentó interceder por su familia delante de Abraham. Y se le dijo que si alguno de su familia quería ser salvo, debía oír a los profetas o predicadores aquí en la tierra. Eso está narrado en Lucas 16, versículos 19 al 31. Así que, aparte de Cristo, nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, puede interceder por la salvación de ninguna persona. Hechos capítulo 4, versículo 12, dice muy claro que no hay salvación en ninguna otra persona. La única persona en la que podemos ser salvos es Cristo el Señor. Como dice nuestro corito, solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. La tarea de los predicadores en la tierra no es la de ser intercesores ni intermediarios, sino la de presentar al que es el intercesor, al que es el intermediario, a Cristo nuestro Señor. Nosotros podemos, como pastores y como obreros, como hermanos de la iglesia, ayudar y aconsejar en muchos casos y mostrar el camino a las personas, pero el único mediador es Cristo. Y esto es muy claro en toda la Biblia. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana, basada en ella misma, desconociendo la claridad del libro de Hebreos respecto de la cesación del continuo sacrificio y por ende de la cesación del orden sacerdotal levítico, se empecina en celebrar la misa, que no es otra cosa que la continuidad de un sacrificio innecesario. En esta misa, el pan y el vino no son una conmemoración del cuerpo y la sangre de Cristo, como lo son en la cena conmemorativa bíblica, sino que, según ellos, según su pretendida atribución, es la repetición del sacrificio de Cristo de forma literal y continua, donde el pan es la carne y el vino es la sangre de forma literal, la carne y la sangre de Cristo de forma literal, y el sacerdote hace las veces nada más y nada menos que de un Cristo viviente. Señores, una simple lectura al libro de Hebreos sería suficiente para darse cuenta de la ineficacia de la misa católica. Los que participan de la misa hacen ineficaz el sacrificio de Cristo en la cruz. Están diciendo que no fue suficiente lo que Dios declaró en su palabra, y sí lo fue.
Note la manera enfática como habla la Biblia al respecto. Vamos a leer textualmente la Biblia. Vamos a leer en Hebreos capítulo 9, versículos 23 al 28 lo que dice. Dice así: era pues necesario purificar las figuras de las cosas celestiales con estos ritos, pero las mismas cosas celestiales con sacrificios mejores que estos. Porque Cristo no entró en un lugar santísimo hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios a nuestro favor. Tampoco entró para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra cada año el sumo sacerdote en el lugar santísimo con sangre ajena. De otra manera, le habría sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, Él se ha presentado una vez para siempre en la consumación de los siglos para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Entonces, tal como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. La segunda vez, ya sin relación con el pecado, aparecerá para salvación a los que le esperan. Hasta aquí la cita bíblica. Estos versículos bíblicos son suficientes para derribar toda la estructura ritualista católica por antibíblica y herética. Ninguna persona necesita ir a ningún sacerdote. Ninguna persona necesita ir a ningún pastor. Ninguna persona necesita ir a ningún ministro para que medie delante de él, para que interceda delante de él. Cada persona puede acercarse a Dios con toda confianza, desde el día que Jesucristo ofreció su vida en sacrificio único por nuestros pecados. Lo primero que una persona tiene que hacer es venir a Dios en arrepentimiento, creyendo en Cristo como su Señor y Salvador. Esa es la única condición: creer en Jesús. Creer que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Querido amigo, si lo hace así, la Biblia dice que usted será salvo. Dios le bendiga.